Pues aquí estamos de vuelta. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Divergencias, después de varias semanas de paréntesis veraniego. Pero bueno, pues vamos allá. Vamos a hacer un nuevo episodio ya en esta, vamos a decir, nueva temporada, un nuevo curso. La verdad que cuando iba a empezar ya a preparar un poco lo que te iba a contar, tengo, digamos, una especie de lista, es una lista de episodios que me gustaría hacer en Divergencias y normalmente voy en orden. Y cuando llegué a Esther, que me tocaba hoy, este tiempo para crecer, me di cuenta, me llamó la atención que se titula de una forma muy parecida, en realidad son 2 letras de diferencia, con un episodio que se titula Tiempo para crear y que se emitió o se publicó el 20 de agosto, o sea, es decir, hace unos pocos días, en otro podcast en el que colaboro, Caminos de Nomad. Aunque te puedo asegurar que, digamos, no sé cómo decirte, la trayectoria de cómo llegar a ambos episodios fue completamente diferenciada. De hecho, no me había dado cuenta que coincidían en el tiempo ni que tenían un título tan parecido, porque en mi mente eran cosas diferentes. Realmente el episodio de Caminos de Nomad, del otro podcast en que te digo que participo y que te animo a que visites, claro, era un episodio dedicado a la creatividad. Básicamente era a la creatividad. Sugería en ese episodio una serie de actividades que pueden de alguna forma encender la chispa de la creatividad, las ideas o liberar un poco la mente. Pero bueno, ya te digo, es realmente de creatividad, y cuando en ese episodio hablaba de tiempo, era un poco más en el sentido de época, en la época veraniega, porque esas actividades que proponía, que en mi opinión, por lo menos a mí me ayudan a fomentar la creatividad, se deben hacer siempre, pero el verano es un momento fantástico para hacerlos, entonces el tiempo para crear se refería al verano. En este episodio de Divergencias, Tiempo para crecer, aunque en el fondo vas a poderte dar cuenta que hay alguna conexión mucho más allá del título, realmente el planteamiento es un poco diferente. Y en este caso, cuando hablo de tiempo, ahora te lo desarrollaré, es, digamos, tiempo ya, digamos, que tienes que dedicar, no es una época, es sacar tiempo para hacer una serie de cosas que te hagan crecer. Entonces, bueno, pues eso, pues vamos a hablar de ese tiempo para crecer, y me estoy refiriendo un poco a dedicar tiempo a ese tipo de actividades que te hacen aprender, que te hacen crecer, que te hacen mejorar, que te hacen realizar mejor tu trabajo. Y digo trabajo porque aunque realmente lo que quiero desarrollar y te voy a comentar se podría aplicar también en el ámbito personal, fundamentalmente estoy pensando en un entorno profesional, un entorno laboral, y además no puedo evitarlo porque de hecho la idea me surgió un poco por mi día a día, pues orientarlo fundamentalmente a cómo trabajo yo actualmente, que es como freelance, pero de todas formas luego dedicaré un pequeño slot a trasladarlo al caso de trabajo por cuenta ajena, y recordando un poco cómo me encontraba yo cuando trabajaba por cuenta ajena, fundamentalmente en Telefónica. Bueno, ¿cuál es el problema? Un problema que en el fondo seguramente vas a reconocer enseguida. Cuando tú tienes mucho trabajo, cosa que en el caso de un freelance realmente es algo que debes desear y que debes alegrarte, pero claro, cuando tú tienes mucho trabajo y tienes hitos que cumplir, entregables, o tienes mucho que hacer, claro, ¿cuál es la reacción lógica y natural? Pues de alguna forma trabajas sin levantar los ojos. Te dedicas a hacer las actividades más inmediatas que necesitas hacer de forma más directa en tu trabajo. Por ejemplo, como seguramente sabes, gran parte de mi actividad actual se dedica a la formación. Pues ¿a qué actividades, si tengo mucha presión de trabajo, me voy a dedicar? Pues o a generar los materiales para algún curso próximo, o a impartir las clases, o a responder a dudas, o a evaluar los trabajos o las actividades evaluables que sean, y quizá en algún caso, algún tema económico, pues como realizar, por ejemplo, la facturación. Bien, incluso algún tipo de actividades que no son quizá tan directas,
pero que se acompañan al trabajo del día a día. Pues leer y contestar correos o WhatsApps o reunirte con tu cliente o con algún colaborador en la acción que estés realizando. Y esa es la actividad un poco del día a día. No sé si conoces el planteamiento de la cadena de valor de Porter, pero aunque te estoy hablando a nivel personal, no a nivel de empresa, vendría a ser lo que llamaba Porter, o también se llama ahora sí a veces en procesos las actividades primarias. Aquello que realmente crea y entrega el valor a los clientes de lo que hace una compañía. Incluye los otros elementos logísticos, de producción y de venta. ¿Vale? En mi caso, pues ya te digo lo que son. Pero, claro, esas son las actividades, digamos, que tú haces tu trabajo directo, explícito, del día a día. Pero, claro, hay otra serie de actividades que son importantes. En mi caso, como soy un trabajador del conocimiento, un nomad, por eso participo en ese otro podcast, y además trabajo en conocimiento en el ámbito de la tecnología, entre otras la inteligencia artificial, que se mueve a toda velocidad. Entonces, más allá de lo que es tu día a día, realmente es lógico, casi es necesario que dediques tiempo a autoformarte, a estar al día. Es necesario o es muy conveniente, en mi caso, sin ninguna duda, leer, estudiar, hacer cursos de autoformación, leer blogs, o sea, enterarte de lo que está pasando. ¿Sí? Porque es que es importante. Eso lo voy a utilizar luego, de alguna forma, en lo que es mi actividad directa. Y en cualquier trabajo, eso en el ámbito como freelance, incluso quizá en este caso hasta aún más, en el ámbito corporativo, empresarial, pues tienes que mejorar tus mecánicas, tu forma de hacer las cosas. En una empresa estaremos hablando de procesos. En mi caso concreto, por ejemplo, pues ahora que estamos viendo que la inteligencia artificial está generando tantas soluciones, tantas aplicaciones, pues para obtener conocimiento, para ayudarte a hacer cualquier trabajo, para generar contenido, pues hombre, una actividad lógica, yo creo que para cualquier profesional, pero desde luego para mí es, por ejemplo, conocer las herramientas que existen, que deben generar vídeos, imágenes, textos, encontrar información, analizarla. Entonces parece lógico dedicar tiempo, y lo hago aunque menos de lo que quisiera, a conocer esas herramientas, a explorarlas, a decidir cuáles quiero al final utilizar. Pues no puedo utilizar todas porque hay, bueno, decir millones, no hay millones, pero hay muchísimas. Y una vez que apuestas por una, por dos, por tres, por cuatro, por las que sean, pues usarlas de verdad y hacerte cada vez más experto, digamos, en esas herramientas para sacarle el máximo jugo. En mi caso, esto quizá es menos habitual, pero también para mí, en mi caso, me es muy importante escribir. Escribir, ya puede ser libros, que seas una escritura mayor, o escribir en blog, por ejemplo, ¿vale? Que eso lo hago bastante. Tengo que decir que el escribir en mi caso está un poco a caballo entre la vocación y el trabajo, pero cuando lo que escribes es de tema profesional, es de tema técnico, son libros técnicos o profesionales o artículos de blog, pues eso también es una forma para mí de crecimiento. Es una forma de, como ya he explicado en varios sitios, de estructurar mi mensaje. Y en el fondo, cuando estás escribiendo, también estás aprendiendo, porque te fuerza a estructurar bien lo que dices, de lo que estás hablando, a completar algún gap de conocimiento que tengas y que necesitas para desarrollar el tema. No solo eso, si tú estás presente como escritor en blog, en libro, en white papers, artículos, pues eso también pues mejora tu imagen, tu marca personal, te hace en cierto modo más empleable o más vendibles tus servicios. Pero claro, todo eso que te digo, y en tu caso, en otros casos puede haber otras actividades distintas que no estoy mencionando, pues todo eso de leer, autoformarte, probar herramientas, empezar a utilizarlas, escribir, son actividades por las que no vas a facturar. No facturas directamente. Indirectamente puede que sí, pero directamente normalmente no facturas por ella. Entonces, cuando tienes mucha presión de tiempo, pues claro, lo lógico es enfocarse en las directas, las que has comprometido con un cliente,
las que además vas a facturar por ellas, las que te pueden exigir directamente por ellas. Pero claro, el tema es que estas otras actividades que te digo, en el fondo son importantísimas, son las que realmente te hacen crecer. Aparte que, por lo menos en mi caso, son de las más satisfactorias, de las que más me gusta hacer, es que realmente es las que te van a seguir haciendo que tú crezcas como persona y como profesional, y que incluso tu valor en el mercado sea más alto o que tú seas más eficiente en tu trabajo. ¿Sí? Entonces, son esas herramientas un poco para crecer. En este caso, más como te digo, en mi caso, pues resulta de la casualidad que son tareas que me son muy, muy placenteras. Pero claro, son tareas o cosas que requieren tiempo, ese tiempo para crecer que da título a este episodio. Y por lo tanto, tienes que de alguna forma que forzarte, ser consciente de que están ahí, que las deberías hacer y forzarte de alguna forma a meterlo en tu día a día. Bien, personalmente te puedo decir, por ejemplo, sobre todo la actividad de lectura, que es la que tengo más integrada, todos los días me hago un plan diario de lo que pienso hacer en ese día y siempre está incluida la lectura. Por supuesto me refiero a la lectura profesional, la literaria además, si además cae perfecto, pero en este caso me estoy refiriendo a la lectura profesional de tecnología, de gestión, de estrategia, de mercado, de lo que sea, pero relacionado directa o indirectamente con mi actividad profesional. Entonces, eso lo encuentro hueco. Incluso, por ejemplo, escribir el libro es un poco diferente y me cuesta un poco más, y no lo hago siempre, pero por ejemplo, para escribir en mis blogs sí que me lo programo y lo respeto bastante. La autoformación la hago, quizá ahí también soy un poco más desordenado, pero bueno, en cualquier caso sí te aseguro que yo me programo ese tipo de tareas porque le doy importancia, es algo que tengo una prisa enorme. Algún día, pues siempre en mayor o menor medida le dedico algún tiempo a ese tipo de actividades. Bueno, si ahora, si en tu caso, por ejemplo, como en el fondo sucede en la mayoría de las personas, trabajas por cuenta ajena, pues en una empresa, vamos a decir, o una administración. Voy a pensar en una empresa porque me resulta más fácil. Al fin y al cabo estuve 25 años en Telefónica y 2 años y pico más en otra empresa. Entonces me resulta más fácil pensar en empresas. Entonces, claro, este tipo de actividades que si volviéramos al esquema de la cadena de valor de Porter, encajarían con las actividades que se llaman de soporte o estratégicas. Bien, pues también deberías intentar hacerlo. Y claro, en el ámbito corporativo, en algún caso, puede ser la propia empresa, la propia organización lo que te haga. Por ejemplo, la formación te la pueden obligar u ofrecer como parte de las actividades de la empresa. Entonces, bueno, sí que sea un tiempo para crecer bien integrado, vamos a decir, en una actividad corporativa. Pero sinceramente creo que en una empresa es más difícil esa planificación que yo te decía. No es imposible, como te digo, puedes tener formación, depende un poco de la cultura de la empresa. Hace ya muchos años, cuando estaba en Telefónica Investigación y Desarrollo, hace muchos años en que había menos presión, había como menos prisa, menos presión de mercado y la empresa en sí misma también tenía una cultura, en cierto modo, más tranquila y además de excelencia del conocimiento. Bueno, pues yo allí, a veces, no suele decir con mucha frecuencia, pero la empresa, dice donde estamos, tenía una biblioteca de temas técnicos, de estándares de telecomunicaciones, de protocolos, de tecnología, pues a veces me iba a la biblioteca y estaba un rato o buscando documentación, incluso leyendo en la biblioteca. Entonces, no es imposible meter este tipo de actividades de crecimiento dentro de cuando trabajas por cuenta ajena, vamos a decir, en una empresa, pero sí que reconozco que es más difícil y puede estar muy ligado a la cultura de la empresa y hasta qué punto reconoce, voy a decir entre comillas, el derecho o el interés de un empleado a dedicar algún tiempo a algo que no es directamente de la producción de lo que tiene. Entonces depende de la cultura de la empresa, incluso muy probablemente hasta de todos superiores inmediatos. Incluso a lo mejor más que de toda la cultura de la empresa en general. En casos muy notorios, por ejemplo, se sabe el tema de Google que permite dedicar, no sé, 5 o 10% del tiempo de sus empleados a proyectos personales. Pues es una forma de dedicar a ese tiempo para crecer. Entonces, de todas formas, aunque es posible, reconozco que es bastante más difícil en el ámbito corporativo sacar ese tiempo para crecer. Y en ese caso te diría, pues,
te toca sacarlo tu tiempo, o por lo menos es lo que yo creo, lo que yo te aconsejaría y lo que yo he hecho. O sea, en la época que estaban todos esos años que he trabajado por cuenta ajena, muy especialmente en los años en Telefónica, he sacado tiempo para leer sobre libros de carácter profesional o artículos fuera del tiempo del trabajo, fuera de la oficina. En cierto modo es un esfuerzo, pero bueno, al final va en tu beneficio, ¿vale? O sacaba también tiempo ya entonces para escribir en mis blogs. Entonces era una actividad un poco más alejada de mi actividad profesional. Es un esfuerzo, pero te conviene hacerlo, y particularmente en mi caso, como son actividades que te digo que me eran placenteras, pues tampoco, bueno, era un esfuerzo, pero digamos la percepción de esfuerzo en cierto modo era menor de lo que a lo mejor hubiera correspondido al tiempo que le estaba dedicando. Bueno, al final, toda la reflexión es que, como seguro que te pasa, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos, normalmente tiendes a trabajar pensando en el día a día, en la producción, vamos a llamarlo así. Y lo que quiero es que, o te sugiero que reflexiones sobre si estás dedicando o no tiempo para esas actividades que te hacen crecer, y si no lo haces, pues te aconsejo que empieces a hacerlo. No sé si conoces un libro, es muy famoso y tiene muchísimos años, el libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Pues no recuerdo todos los hábitos, pero me acuerdo muy bien del último. El último lo titulaba Afila tu hacha o Afila el hacha o algo así. ¿Qué quería decir eso? Bueno, pues el capítulo correspondiente lo empezaba con una historieta, una especie de fábula, que no recuerdo los detalles, pero más o menos venía a ser que una persona se encontraba pues, a un hombre con un hacha cortando troncos, cortando árboles y esforzándose muchísimo, ¿vale? Pero el hacha estaba gastada. Y entonces pues el señor, el observador, le pregunta al leñador o que estuviera haciendo ese, dice, oye, ¿no deberías afilar el hacha? Y la contestación del leñador está diciendo, es que no tengo tiempo para afilar el hacha. Claro, la moraleja es, deberías sacar tiempo para afilar el hacha, porque evidentemente si afilas el hacha vas a cortar mucho mejor, mucho más rápido, y vas a recuperar el tiempo de hasta afilarla y mucho más. Pero la actitud de ese leñador de no tengo tiempo para afilar el hacha es un poco lo que nos suele pasar cuando estás estresado con mucho trabajo y no dedicas tiempo a hacer cierto tipo de actividades que te decía. En ese libro, Stephen Covey, ese primer hábito, pues era eso, era afilar el hacha, sacar tiempo para afilar el hacha. Y en el fondo vengo a ver qué será el mensaje que te quería transmitir, aunque cuando pensé el episodio, al principio no lo pensé así, porque en el fondo ese tiempo para crecer que da título al episodio no es más que el tiempo para afilar el hacha. Bueno, espero haberte convencido, y tanto si te he convencido como si no, pues bueno, espero verte en el próximo episodio de Divergencias, que Dios mediante, ahora no espero interrupciones durante un tiempo, tendrá lugar la próxima semana. Hasta entonces.